Hola curiosos y curiosos de las redes sociales. El año pasado la vida de todos nos cambió. Nadie esperaba que una pandemia nos obligara a estar confinados en nuestros hogares por meses. Los patrones de consumo, las preferencias, las formas de comprar, entre muchas otras conductas, ya no son nada iguales a lo que era antes. El sector económico y de negocios sufrió con las restricciones y las marcas tuvieron que esforzarse para adaptarse al nuevo mercado. Y es que no hay otra manera de sobrevivir. Adaptarse o morir. Y sí, uno podría pensar que todos los negocios fracasaron, pero la realidad es que muchos pudieron sacar provecho de la situación. Estos negocios supieron entender las nuevas necesidades de las personas y atenderlas satisfactoriamente. Pues bien, empresas como Deloitte, con la ayuda de su base de datos de empresas, han realizado nuevos análisis sobre el mercado en 2020 y proyecciones para el 2021. Y en Easy Promos TV queremos darte información sobre estas tendencias que debes conocer como marca de cara a un nuevo año que seguramente tampoco será sencillo. Hoy hablaremos del propósito, que es la base necesaria para prosperar incluso en los momentos más difíciles. Para lograrlo, las organizaciones deben tener una conexión profunda con su razón de ser y un entendimiento claro de a quiénes sirven. Pero si quieres saber más de lo que estoy hablando, quédate hasta el final del vídeo. Y nada, suscríbete, dale a la campanita, porque cada semana cuelgo 3 vídeos sobre marketing que seguro te interesan. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Las marcas que saben por qué existen y para quiénes están diseñadas para servir, están en una posición única para navegar en un mar cambiante, como puede ser el actual, un mar donde va cambiando las cosas continuamente y sin precedentes. Y de esto se trata tener propósito. Y hoy hablaremos de él. Y es que el planeta ha atravesado en 2020 una de las peores crisis del siglo. Y apenas se están dando los primeros pasos hacia la reconstrucción social y económica. Durante los meses más restringidos, los negocios tuvieron que atravesar un ambiente extraño y turbulento. Porque, ¿cómo sobrevive una organización que no puede tener la misma reputación que tenía antes del coronavirus? Muchas marcas reflexionan sobre cómo reposicionarse y servir mejor a sus clientes, pero otras se mantienen firmes en una dimensión clave, que es el propósito. Las empresas que están impulsadas por un propósito entienden de manera inherente por qué existen y para quién están mejor diseñadas para servir. Y la gente se da cuenta de cuáles son estas empresas. Así, una encuesta de Deloitte a casi 2.500 consumidores mundiales muestra que el 79% de las personas recuerda casos de marcas que respondieron positivamente ante la situación para ayudar a los clientes y a la comunidad. Por ejemplo, instituciones financieras suspendieron comisiones por impagos o aplazaron pagos de préstamos. Otras empresas, por ejemplo de calzado, donaron miles de zapatos a enfermeras. Sí, esas enfermeras que atendían en sus comunidades. Y muchas otras empresas modificaron sus políticas tradicionales para apoyar mejor a sus trabajadores. Pues bien, eso importa y se valora. Y es que cuando las respuestas de una organización ante un mal momento están impulsadas por el propósito holístico que conecta el rol del negocio en la sociedad con su valor a largo plazo, hay una alineación entre la identidad de marca y el compromiso con los stakeholders, es decir, el público de interés para una empresa, sean consumidores, empleados, proveedores o accionistas. El impulso de un propósito facilita la toma de decisiones, pues funciona como una guía clara hacia dónde hay que ir siempre. Las empresas con fines específicos no solo captan más atención, sino que estimulan la acción del consumidor. Así, 1 de cada 4 encuestados estuvo muy de acuerdo en que estas acciones mejoraron su perspectiva de una marca, y 1 de cada 5 cambió sus preferencias de compra a favor de esa misma, por lo que el compromiso con ese propósito importa y mucho. Así, un 66% de los encuestados también eran conscientes de las acciones negativas de la marca que llevaron a 1 de cada 4 a alejarse de ella. Por eso, tu marca no debe elegir cuándo se apoya en su propósito. Más bien es un compromiso a largo plazo que guía la existencia misma de la organización. Ahora, para conocer mejor tu propósito, puedes preguntarte lo siguiente: ¿por qué existe mi marca? ¿A quién está hecha para servir? ¿Y qué promesas debo cumplir?
El término propósito se ha fusionado con el de un objetivo en movimiento. Así, cuando más bien debe ser el motivo subyacente de todo lo que la marca hace, vende o sirve, ese motivo impulsa a que una empresa cumpla con sus responsabilidades y también atienda a todos los stakeholders. Así que, ¿cómo un gran porqué extiende el alcance de tu marca? Pues bien, el propósito de una marca y el propósito de una empresa no tienen que ser esfuerzos excluyentes. De hecho, cuando la empresa pone claramente su porqué en el centro de sus operaciones, el propósito se amplifica y se extiende por dentro y fuera de la compañía. Vamos a ver un ejemplo. Ella's Kitchen es un fabricante de alimentos orgánicos para bebés y ellos quieren crear hábitos alimenticios saludables que duren toda la vida. La intención de la empresa es vivir este propósito más allá de la simple venta de comida. En línea con eso, aplica sus normas de bienestar para los demás y trabaja con muchísimos stakeholders para asegurar una cadena de suministro de origen ético. Y de esta manera utiliza ingredientes saludables y proporcionan a los padres unos recursos de ayuda para que sus hijos desarrollen hábitos correctos de alimentación. Ella's Kitchen también impulsa iniciativas de responsabilidad social empresarial, donando 300.000 bolsas de comidas a niños desfavorecidos en todo el mundo. Pues bien, esas iniciativas no son sinónimo de una empresa con propósito, pero las organizaciones con un propósito empresarial trabajan para que sus actividades de responsabilidad social refuercen su capacidad de lograr el propósito. Y es que las métricas para las compañías son vitales. Por ello, esas empresas lo deben hacer y deben beneficiarse de la promoción de indicadores clave de rendimiento que garanticen que están cumpliendo sus promesas en dimensiones varias, como puede ser la incorporación de la medición en las políticas. Un ejemplo es la empresa de inversiones BlackRock. Su CEO, Larry Fink, dijo una vez que el propósito y los beneficios están vinculados estrechamente, por lo que al final se requieren políticas que alineen las decisiones empresariales con el propósito. Y en consonancia con eso, BlackRock pide a las empresas que divulguen información sólida sobre la forma en que cumplen las directrices específicas de la industria, unas directrices establecidas por la Junta de Normas de Contabilidad para la Sostenibilidad, y todo evidentemente con métricas claras. Otra cosa que puedes hacer son KPIs para los equipos para ir controlando si se va haciendo lo que se está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, Alaska Airlines emplea encuestas de compromiso anuales para entender mejor cómo perciben sus empleados a la empresa y cómo se comprometen a cumplir su propósito. En 2020, el objetivo es garantizar que los puntajes de participación sean del 80% en todas las divisiones de la empresa, y las conversaciones relacionadas al propósito deben ser parte fundamental en las revisiones de desempeño. Otra cosa que se puede hacer es vincular las ganancias con el propósito. Y otro ejemplo es el propósito empresarial de Unilever, que es hacer que la vida sostenible sea algo común. Y para ello mide el rendimiento de los productos sustentables frente al resto de su cartera. Y sus resultados son que las marcas sostenibles crecen un 69% más rápido que el resto del negocio y entregan un 75% del crecimiento empresarial. Y ahora, si tú eres un especialista en marketing, también te digo esto. La forma en la que puedes tener un propósito en toda la empresa varía según la madurez de la organización y también de la industria. Por lo tanto, no es sencillo. Pero hay 3 pasos para dar vida a un propósito para los consumidores y con el tiempo para todos los interesados de la empresa. En primer lugar está el propósito de la marca. Los especialistas en marketing somos expertos en clientes y en productos de la empresa y del saber el por qué estos productos son buenos o malos. Así que llevar el porqué al propósito de la marca puede mejorar el proceso creativo, inspirar a los empleados y crear una conexión directa con los consumidores. Por ejemplo, Marvin, una empresa de puertas y ventanas, tiene como propósito imaginar y crear mejores formas de vida. A partir de allí, ellos articulan cómo tomar un producto sencillo y ayudar a las personas a ver la compra como una forma de tener una vida más feliz y saludable. Por ejemplo, incorporan sensores de bloqueo ocultos o tragaluces inteligentes y proveen la capacidad de ajustar cada detalle del diseño para ayudar al cliente a construir espacios que reflejen mejor su personalidad y también deseos. En segundo lugar, también está el catalizar el propósito empresarial. Los especialistas de marketing podemos aportar una nueva perspectiva a la organización.
Así que si la dirección no está pensando lo suficiente en el propósito de su empresa, podemos introducir los temas de la reputación corporativa o, por ejemplo, traer datos a la mesa para mostrar las percepciones actuales de los consumidores en relación a la competencia. Por ejemplo, Etias, una gran aseguradora en Bélgica, desarrolló 3 fases de respuesta a la situación de la pandemia. Primero, proteger a los empleados. Segundo, a clientes. Y tercero, a la empresa. Pues bien, más allá del trabajo remoto, Etias también implementó campañas de mensajería digital para controlar el bienestar de los empleados. Y para ayudar a la comunidad, los empleados desarrollaron una red de voluntarios a través de una plataforma, la plataforma App4U, que emparejó voluntarios con necesidades de la comunidad, brindando un seguro gratuito a los empleados participantes. Y de esta manera, Etias expandió su propósito central a toda la empresa y más allá de la base de clientes, cosa que, según muestran las encuestas, es muy valorado por los consumidores. Y en tercer lugar, podemos fusionar la marca y propósito comercial cuando corresponde. Pero pregúntate, ¿las iniciativas de responsabilidad social de una empresa son una razón principal por la que tus consumidores son leales a tu marca? Si es así, los especialistas en marketing pueden trabajar directamente con las relaciones públicas y garantizar que los mensajes de la marca siempre sean congruentes con el propósito. Si no es así, pueden trabajar con el equipo de responsabilidad social para fortalecer la voz de la empresa en el mercado. Por ejemplo, Expensify es una empresa de informes de gastos y tarjetas de crédito corporativas que comenzó con el fuerte propósito de devolver algo de tiempo, devolver tiempo a profesionales ocupados al hacer informes rápidos y que sean chulos y sencillos. Pues bien, Expensify creció y su propósito empresarial se amplió. Y por ello, ahora donan el 10% de sus tarjetas a iniciativas sociales que aborden la falta de vivienda, el hambre infantil y el cambio climático. Y es que tienen un fuerte propósito de marca que dirige sus iniciativas de responsabilidad social. Y bueno, para acabar y como resumen, en la pandemia se ha demostrado que las empresas deben entender el por qué sirven a sus stakeholders, para así adaptarse mejor a este nuevo mundo que nos rodea. Y si el propósito está bien integrado en toda la empresa, las organizaciones pueden llevarlo a cabo en toda la cadena de valor, para así satisfacer las esperanzas de sus partes interesadas y posiblemente cambiar el mundo. ¿Y tú, sabes cuál es el propósito de tu empresa? ¿Qué te ha parecido esta primera tendencia? Déjamelo saber en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos 2 botones son mis otros canales que tengo y quiero que entres, los veas y me comentes qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.